Muy buenas familia y bienvenidos un día más al canal. El mercado cripto corre peligro. Tal y como hemos visto estos últimos días atrás, las altcoins están iniciando una tendencia bajista y el que no lo quiera ver es simplemente porque está intentando ver una realidad que no existe, al menos en este mismo instante. Y a partir de aquí es cuando nosotros debemos comenzar a planear los próximos movimientos y no tener miedo en el mercado. Aquí es cuando van a venir muy buenas oportunidades y cuando realmente debéis estar a full. Para entender un poco lo que está sucediendo, tenemos actualmente a Bitcoin en $65.300 y durante el día de hoy no ha hecho más que caer. De hecho, lleva cayendo desde el día de ayer, del día de anteayer, cuando hemos estado en directo estos últimos días, y fijaos que ahora mismo está iniciando una fase correctiva y sobre todo, y lo más importante, no pudimos romper los $70.000 en Bitcoin, algo que nos hizo pensar durante estos últimos días que era bajista. A mí me sigue pareciendo muy raro que durante estos últimos días ni siquiera hayamos podido romper la zona de los $72.000, un nivel al que yo sinceramente pensaba que era una zona que el precio debía ir, pero bueno, ya veis que me estoy equivocando y parece ser que Bitcoin por ahora no tiene más fuerza y lo que estamos haciendo es corregir. La corrección, por supuesto, debería llegar más o menos hasta los $63.000 en el corto plazo, y ya tirando hacia el largo plazo, a mí personalmente me gustaría que Bitcoin fuese a visitar más o menos estos niveles, los niveles de la zona del $54.000. Pienso que es un nivel donde ya podemos comenzar a comprar algunas altcoins en el mercado, ya tirando vista medio largo plazo. Pero si nosotros nos fijamos en la gráfica de Bitcoin, tenemos en consideración, por supuesto, que seguimos ahí arriba y que al menos hasta que no corrijamos a un próximo punto importante donde ya puede entrar cierto capital en el ecosistema cripto, yo sinceramente me mantengo alejado. ¿Por qué? Porque voy cogiendo una balanza y digo, ostras, yo creo que ahora mismo, al menos bajo mi punto de vista, no merece la pena entrar en altcoins hasta que cambie un poco la situación, o de lo contrario nos van a ir tocando muchos stop loss en spot, con lo cual mi planteamiento en corto plazo solamente será comprar si tenemos una idea de compra en Bitcoin que más o menos nos la daría de esta forma. Si nosotros nos vamos a la gráfica, tendríamos que comprobar una gráfica de 4 horas, y para nosotros poder comprar algunas altcoins en el corto plazo, lo que necesitaríamos ver sería un cambio de estructura, que nos haga pensar que Bitcoin durante las siguientes semanas volverá a subir. Ese cambio de estructura lo podemos ver marcado de una forma de este estilo, donde rompamos los 70.000, tengamos una pequeña corrección, y en esa pequeña corrección, ya una vez hemos superado los máximos previos anteriores, se nos estaría enseñando en la gráfica, dando un pequeño indicio de que es posible que comience una reversión de esta tendencia bajista. De lo contrario, por ahora lo que estarías comprando sería una gráfica que lo único que hace es caer, con lo que si tú has hecho compras aquí, aquí, aquí y aquí, en estos momentos tus compras en spot están en pérdidas, con lo cual esto es algo que a corto plazo no nos renta, o al menos bajo mi punto de vista no renta demasiado. Vamos a comprar altcoins en el corto plazo siempre y cuando veamos un cambio de estructura. De lo contrario, vamos a mantenernos con la mentalidad más largoplacista. Nuestra mentalidad y la idea que yo llevo durante estos últimos meses, ya sabéis que es únicamente comprar en dos puntos importantes. La primera zona importante son los $60.000 en Bitcoin, nivel donde puede haber muchísima reacción, y de hecho ya la hemos tenido durante estos últimos meses. Como un segundo nivel, y para mí el más importante, si me preguntáis ahora mismo cuál sería la zona clave en la que compraría, pues yo personalmente pienso que un nivel comprendido entre $50.000 y $54.000 es el punto más importante en el que podemos valorar comprar altcoins. Por otro lado, si miramos la dominancia en Bitcoin en estos momentos, se mantiene por encima del 55,6% y parece ser que en un gráfico diario está rompiendo una directriz bajista, con lo cual si durante las próximas semanas lo que es la dominancia en Bitcoin rompe esta línea, que de hecho ya lo está haciendo en estos momentos, es muy posible que tengamos vamos a decir un movimiento alcista hasta el 57,5%. Esto simplemente lo que marca es que Bitcoin va a estar dominando sobre las altcoins. Cuando las altcoins
caigan un 5%, veremos posiblemente en Bitcoin una caída de un 1%. Cuando veamos una subida en Bitcoin grande, probablemente las altcoins les cueste mucho más subir, con lo cual, por ahora, exposición cortita en las altcoins. Podéis comprar alguna altcoin que os gusta, si os pica el culo, pero siempre mirando esta gráfica. Y mientras esta gráfica tenga esta tendencia, cuidadín con las altcoins en el corto plazo, porque se van a ver muy castigadas frente al par de Bitcoin. Por otro lado, y lo más importante, es la gráfica de Ethereum. Llevamos comentando durante estas últimas semanas, sobre todo durante estos últimos días, cuando Bitcoin tuvo un movimiento alcista en el cual Ethereum acompañó con una subida muy fuerte, vimos en este caso una reversión en la tendencia en la cual se rompía la zona del 3.700 dólares en Ethereum. Ethereum solamente volverá a ser alcista si se vuelve a recuperar este nivel, con lo cual si Ethereum recupera 3.700 dólares, plantearemos un nuevo inicio de tendencia alcista. De lo contrario, y siempre que Ethereum esté por debajo de 3.700, consideraremos que su gráfica se está volviendo bajista. Pero bueno, Vlad, se tiene que volver bajista hasta un punto en concreto, no va a ser siempre bajista. Por supuesto, para mí la zona en la cual podríamos plantear compras en Ethereum en el corto plazo sería un nivel comprendido entre 3.200 dólares y 3.300 dólares. Ese nivel puede tener muy buena reacción en Ethereum y podríamos comenzar a ver ciertas compras durante las próximas semanas en esta zona, con lo cual vamos a vigilar muy bien nivel comprendido entre 3.200 3.300 dólares, porque a partir de ahí en el más o menos, digamos, en el corto plazo podemos tener un suelo en Ethereum que lleve al precio de nuevo hasta los 3.700 dólares, con lo cual por encima de 3.700 alcistas, por debajo de esa zona bajistas. Y ya por último, con las altcoins, pues realmente tampoco hay mucho que contar. Lo hemos estado viendo también durante estos últimos directos que hemos hecho en nuestro canal de YouTube. Así que si no queréis perderos este tipo de directos, y además si os gusta también este tipo de contenido que os voy subiendo, pues dadle un buen like al vídeo, dejad también un comentario en los vídeos que ya sabéis que se aprecian muchísimo, y dentro de muy poco tiempo vamos a sortear una Cold Wallet. Así que estad muy atentos y activad la campanita. Con las altcoins, muy sencillo. Las altcoins, muchas de ellas, de hecho la gran mayoría, se están volviendo de hecho bastante bajistas. Fijémonos en algunas de ellas, como por ejemplo Matic, que ya está perforando el nivel del 13 de abril, el mínimo que tenía más o menos en la zona en la cual Bitcoin se mantenía en los 60.000 dólares, ya se está tocando en la situación de Matic. Y esto es muy bajista porque se está viendo que hay ciertas altcoins que en estos momentos ya tienen divergencias bajistas, sobre todo contra el par de Bitcoin, con lo cual cuando Bitcoin cae, estas altcoins caen mucho más. Yo solamente voy a plantear compras en algunas de estas altcoins, como comentamos en el directo anterior, si podemos recuperar y sobre todo rompemos la parte alta del rango. Si podemos romper la parte alta del rango y tenemos un retesteo, ese será un muy buen nivel para buscar una continuación alcista. De lo contrario, todas estas altcoins que aún no han roto acumulación, por ahora tienen un pequeño problema. Este es el caso de Matic, en el cual yo creo que durante los próximos meses puede visitar la zona de los 0,4 dólares, con lo cual por ahora yo sinceramente en algunas altcoins no voy a realizar compras hasta que no comience a ver un suelo en Bitcoin. Y ya os he comentado dónde puedo ver yo el suelo en el corto y medio plazo. 60.000 dólares es una zona muy importante de rebote, y en segundo lugar la zona de los 54.000 dólares. Por otro lado, hay muchas altcoins de una forma muy similar, como por ejemplo puede ser el escenario de Polkadot, el escenario de Solana, el escenario de Link, en este caso, que como veis es un poco más alcista en estos momentos, el escenario de Avalanche, que también está perforando el mínimo del 13 de abril, con lo cual esto posiblemente lo que nos esté diciendo es que las altcoins necesitan una zona de mayor liquidez, donde podríamos ver rellenar ciertos imbalances, y a partir de ahí sí que podríamos comenzar a plantear algunas compras ya de cara al medio plazo, y esto de hecho va para prácticamente todas las altcoins. Fijaos en la gran mayoría de monedas que están prácticamente, no voy a decir el 100%, porque obviamente no todas están perforando esos niveles, pero el 90% de las monedas está rompiendo el soporte del 13 de abril, con lo cual si rompemos este soporte, probablemente las altcoins necesiten un siguiente punto de liquidez donde vamos a estar esperando para recomprar, porque yo creo que esa ya será muy buena zona para recomprar en el mediano plazo, porque yo sinceramente, y os voy a hablar aquí un poco ya sensato,
no veo mucha mayor caída en el mercado cripto. Realmente hay muchas altcoins que ya se nos están planteando en zonas donde yo sinceramente ya empezaré a acumular a largo plazo. Tenemos el caso de Render sobre los $5. Tenemos el caso de Fetch sobre la zona psicológica del dólar. Tenemos por otro lado también a nuestra querida Tao intentando acercarse a mi punto importante, que son los $200 tal y como veis en pantalla. Y así sería el ejemplo de muchas de las monedas. Como este vídeo se me va a hacer demasiado largo, espero que si llegamos a la cantidad de 300 me gustas, os voy a subir una siguiente parte con los puntos donde yo voy a estar comprando la gran mayoría de las monedas. Haremos un pequeño vídeo de unos 20 minutos aproximadamente, donde os enseñe únicamente puntos de compra. Podéis dejar órdenes límites en esos niveles, porque para mí son niveles donde debería haber reacción y a partir de esa zona el precio debería comenzar a subir. Pero un poco a lo que quiero llegar, con este tipo de caídas, con este tipo de movimientos bajistas, que tampoco os entre ese miedo, que no de repente empecéis con escalofríos y demás, porque son cosas que también ocurren en el mercado. No vamos a estar tantas semanas, tantos meses subiendo sin parar y que luego venga una corrección de 3-4 semanillas y se nos ponga el pelo, vamos, de punta, estemos ahí con el culo al aire y demás. Son cosas que ocurren, las correcciones son normales y por ahora las correcciones se deberían recomprar siempre y cuando nos mantengamos en tendencia alcista, porque de hecho las acciones en Estados Unidos y los índices americanos siguen en estos momentos en su tendencia alcista y durante las últimas semanas no han hecho más que subir, con lo cual esto a mí me da a entender que las criptomonedas también siguen con su tendencia alcista, aunque ya estáis viendo que el volumen sobre todo está migrando a Bitcoin y a Ethereum. A las altcoins les está costando muchísimo dar los movimientos alcistas, pero un poco a lo que quiero llegar y el resumen de este vídeo es que no os entre miedo cuando veáis este tipo de caídas, porque se vienen oportunidades muy buenas en el mercado y debéis aprovechar todas estas oportunidades. Os recuerdo que estar en el mercado cripto es muy sencillo, se compra en rojo y se vende en verde. No compréis monedas una vez hayan subido un 40 o un 50%, sino que compradlas cuando están en rojo y cuando no hacen más que caer. Bueno, esto no hagáis tanto caso, simplemente es más o menos una pequeña idea para que entendáis cómo funciona el mercado cripto. Cuando existe ese FOMO, cuando todo el mundo es mega alcista, en ese momento debes tener un poco de cuidado y debes apartarte, ir realizando ventas parciales, y cuando veas ya caídas de este tipo, que aún tampoco me están pareciendo demasiado grande, ya es cuando debes comenzar poquito a poquito a ir recomprando algunas altcoins, intentando ver durante los próximos meses algo que la gente no ve, que es próximamente intentar subir. Y sobre todo, no hagáis caso a las noticias que veáis en redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en la televisión, que JP Morgan ya no le gusta Bitcoin, que a BlackRock tampoco, porque son noticias simplemente para crear FUD. Ellos llevan comprando desde mínimos, llevan comprando desde 15.000, 20.000, 25.000. No son tontos, pero obviamente ahora les quieren vender su Bitcoin a otra persona que lo quiera comprar en máximos históricos. No os olvidéis que las noticias siempre hacen bastante daño, siempre suele ocurrir lo mismo, nos meten FUD, luego nos meten FOMO cuando estamos en máximos históricos. Debéis apartar todas estas noticias y simplemente operar por vuestra cuenta y con vuestras ideas. Y yo pienso que durante las próximas semanas se van a venir compras muy buenas y oportunidades muy buenas en el mercado cripto. Así que chicos, me despido de vosotros, que tengáis un gran fin de semana y nos vemos a la próxima.